Analizar una cuarentena rígida por 5 días en La Paz es una de las propuestas del alcalde Luis Revilla, con quien estamos ya en contacto. Vamos a conversar con él. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Hora 23. Antes de esto, por favor, antes de que me responda de estos avances y de las reuniones además que sostiene, ¿cómo está su salud, por favor? Buenas noches. Buenas noches, Vania. Bueno, ya mejor, la verdad. La semana pasada la he pasado muy mal. He tenido pérdida del olfato, del gusto, he tenido daño pulmonar, muchos dolores, pero bueno, ya estamos pasando la fase aguda de la enfermedad, con los medicamentos oportunos, con el tratamiento oportuno, y la verdad es que sí, ya estoy mucho mejor ahora estos días, esta semana, y lo único que resta es seguir el protocolo, seguir el procedimiento y las indicaciones médicas para que podamos recuperarnos completamente en el curso de los siguientes días. ¿Usted cree que es más fuerte? Sí, yo lo he vivido en carne propia, Vania. El año pasado yo he tenido COVID, pero con síntomas leves, dolores musculares esencialmente, pero ahora no, ahora este virus está mucho más agresivo, me ha causado, como le digo, la pérdida del gusto, el olfato, he tenido daño en los pulmones y sobre todo lo preocupante que me dicen los médicos y que he escuchado también en otros médicos a través de las redes sociales y los medios es que la acción de este virus está siendo mucho más rápida que la del año pasado, es decir, el contagio es más rápido, los daños son más rápidos y por lo tanto hay que actuar con mucha rapidez y con mucha oportunidad en el tratamiento, porque si no las complicaciones a nuestro cuerpo y a los órganos internos pueden descontrolarse. Entonces sí, está claro que estamos ante un virus mucho más agresivo y mucho más rápido en la velocidad de contagio que el que tuvimos el año pasado. Por todo lo que nos acaba de decir, ¿cree que es importante implementar una cuarentena rígida de 5 días? Esa es su propuesta, ¿no, señor alcalde? Bueno, lo que hemos planteado son las alternativas. Una alternativa es que establezcamos niveles de control mucho más rigurosos a la circulación de personas, control de carnet de identidad, reducción de horarios laborales, mucho mayor control en las entidades bancarias, en los lugares donde se aglomeran personas, etcétera. O de lo contrario, ir a una cuarentena rígida de 5 a 7 días, como lo han planteado también los médicos y los científicos y profesionales el día de ayer, porque necesitamos darles respiro al sistema público de salud, pero también porque el establecer una cuarentena rígida ayuda a cortar la cadena de contagios que está creciendo exponencialmente en La Paz y que es muy preocupante. Entonces, este es un tema de debate con distintas alternativas que mañana se discutirán en el COE departamental y a partir de ello se tomarán las mejores decisiones. Comprendo perfectamente las preocupaciones sobre la economía, pero la verdad es que si no tenemos salud no nos queda nada tampoco, entonces hay que ver las opciones. En el caso de la cuarentena rígida estamos hablando de días, no estamos hablando de un mes o un mes y medio como ocurrió el año pasado, estamos hablando de 5 días, 7 días que pueden ser suficientes para cortar la cadena de contagios y que pueden ser suficientes para reorganizar el sistema de salud que se encuentra colapsado en este momento, o de lo contrario, estas otras restricciones, pero controles mucho más rígidos, y ahí necesitaremos policía, necesitaremos fuerzas armadas, necesitaremos mucho más personal para que podamos hacer que estas restricciones funcionen verdaderamente y ayuden también a cortar la cadena de contagios que estamos viviendo en el país y particularmente en La Paz. Tal parece, señor alcalde, que lamentablemente muchas de las veces funcionamos así, con restricciones, con multas, con sanciones, con represión hasta de la misma policía, de las Fuerzas Armadas. Pero el gobierno ha señalado que no va a sacar a los uniformados a las calles. Entonces, ¿quién controla? ¿Cómo se va a hacer este trabajo? No, hay que discutir esto con el gobierno. La verdad es que si necesitamos controles es porque la gente no está cumpliendo y porque gente irresponsable puede estar contagiando a gente que
tenga, digamos, necesidad verdadera de estar en la calle, de salir, de cumplir una actividad laboral. Es decir, gente irresponsable puede estar contagiando a otra gente inocente. Entonces sí, hay que cuidar a todos, lamentablemente, a los irresponsables y a los responsables, y eso se hace no solamente a través de la conciencia personal de cada uno, sino lamentablemente de presencia de las fuerzas del orden, de las autoridades, de las instituciones públicas, para que la gente evidentemente cumpla las restricciones y de esa manera evitemos que el contagio crezca mucho más de lo que está creciendo en el curso de los últimos días. Hay sectores que ya se han pronunciado, han conocido esta iniciativa que usted ha planteado y ya la han rechazado. El transporte, por ejemplo, a propósito de ello, mañana bloquean en La Paz. ¿Qué opina? ¿Qué se va a hacer al respecto? Bueno, los dirigentes tienen que ser responsables también, Vania, ¿no? Ellos en la primera ola han perdido a muchos de sus afiliados, incluso dirigentes, está muriendo mucha gente y todos tenemos que actuar con la misma responsabilidad. Discutiremos las alternativas. Vuelvo a decir, si no se aprueba la cuarentena rígida, porque además esta tendría que ser una medida departamental, no tiene mucho sentido que se aplique solo en la ciudad de La Paz y no en el Alto o en el resto del departamento, con la estrecha interrelación de actividades que existen entre La Paz y el resto de los municipios y las ciudades en el departamento. Entonces, si esto no se aprueba el día de mañana en la reunión del COED, entonces hay que pensar en otras alternativas y en otro tipo de restricciones en las que también tienen que participar y formar parte los distintos sectores de nuestra sociedad, y ellos también tienen que asumir la responsabilidad sobre sus gremios, pero también, por supuesto, sobre los pasajeros o sobre la población con la cual están en permanente contacto. Le decía, alcalde, mañana hay paro en La Paz. El transporte público va a parar, va a bloquear. ¿Qué va a pasar con los buses Pumacataris, por ejemplo? No, los buses van a funcionar. Usted sabe que desde esta semana están siendo encapsulados por rutas para evitar justamente el contagio del propio personal de La Paz Bus, pero el resto de las rutas que no están encapsuladas van a trabajar con normalidad. Mañana hay un paro que entiendo tiene que ver con unos temas de créditos bancarios de los choferes. Ojalá, a pesar de las pocas horas que queden, el gobierno encuentre alguna solución y evitemos estas medidas, porque evidentemente van a implicar inevitablemente aglomeraciones de personas, no solamente de los manifestantes, sino de la gente que tiene que trasladarse de un lugar a otro, y eso agrava la situación de salud en la ciudad en lugar de mejorarla. Sin duda, alcalde, ha sido un gusto conversar con usted. Le deseamos una pronta recuperación y que Dios proteja a su familia. Que le vaya bien. Buenas noches. Muchas gracias, Vani. Igualmente para usted. Bien, tenemos